Hoy es tiempo de hablar con un personaje muy peculiar. Y digo esto porque no le van a escuchar ustedes repetir enfáticamente el argumentario de un partido político o soltar consignas. Tiene 57 años, es historiador, profesor y escritor, prolífico escritor, tiene un montón de libros. Bienvenido a Periodista Digital, Fernando Paz. Un placer, Alfonso. Bueno, en tu Twitter, anclado arriba o en la parte de arriba, he visto un mensaje que dice: a cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el valor de ser inactuales. ¿Quiénes son ese o quién integra ese puñado de hombres en la España actual? Bueno, pues todos aquellos que creen en cosas que trascienden al tiempo, que creen en cosas que tienen valor por sí mismas, que es justamente lo contrario de lo que representa el establishment actual y el sistema de cosas en el que vivimos, trascendiendo lo político, en términos más genéricos. Los que forman ese grupo, pues son todos aquellos que defienden ese tipo de cosas. Yo modestamente intento serlo, es una frase de Chesterton y creo que es válida para todas las épocas. Yo no sé si es porque ya soy un señor mayor, tengo más años que Carracuca, pero le he perdido un poco la fe al antaño noble y valiente pueblo español. Tengo un poco la sensación de que, no sé, puede ser equivocada, de que tenemos una sociedad de segunda. Si hubiese un símil deportivo, yo soy muy aficionado al fútbol, no seríamos de Champions. Es la impresión que yo tengo. ¿Estoy equivocado? Yo creo que todos los pueblos son bastante parecidos, en el sentido de que hay un núcleo de la población que tiene una cierta conciencia cultural, política, y la mayor parte de las poblaciones en general, y estoy pensando sobre todo en Europa, pero yo creo que sería extensivo a cualquier pueblo del mundo, se comportan de una manera parecida, tampoco nos engañemos. Es decir, en cuanto al pueblo español, bueno, pues y de ahí la pelea por el control de la educación y de los medios de comunicación, la mayor parte es indudablemente muy influenciable. Pero también es verdad, y limitándonos al caso de España en este caso, que hay un pueblo español que es indoblegable. Hay una parte del pueblo español, hay un núcleo duro del pueblo español que con la que está cayendo y con la que lleva cayendo desde hace mucho tiempo, permanecen a la intemperie, arma al brazo y a lo alto las estrellas, que se decía antes, ¿no? Bueno, pues así, y aguantando, y los demás pasan y ellos quedan. Poca gente de los medios de comunicación en ese contingente. Después hablaremos más de esto, porque en lo que al periodismo se refiere, comparado con otras épocas incluso que yo he vivido, es decir, yo llevo en el periodismo desde el año 76, terminé el servicio militar en esa época y desde el 76 trabajo en un periódico. Acabo de terminar Derecho, entré Diario 16 y desde entonces he estado en el periodismo, ya son años, ¿eh? Yo tengo la impresión de que el periodismo español, por ejemplo, no está, o los representantes del periodismo español no están en ese contingente, en ese puñado de valientes, ¿no? Hay pocos, o invisibles, no lo sé. Hay pocos. Hombre, entre otras cosas están, por decirlo de alguna manera, el periodismo, como tantas otras cosas, se ha despersonalizado, son grandes grupos, obedecen a intereses, evidentemente, y la mayor parte de ellos pues van por el mismo camino, ¿no? Bueno, no hay más que ver el dinero que reciben, el dinero público que reciben del Estado, del gobierno, que no va solo a Televisión Española, como muchas veces nos creemos, ¿no? Sino que los grandes grupos, Mediaset o A3 Media o Prisa, reciben también cuantiosísimas y sustanciosas asignaciones por parte del gobierno. Evidentemente, quien paga manda, siempre. Y también sucede en los medios de comunicación, por supuesto, que están perfectamente alineados, salvo unos cuantos francotiradores que quedamos, que nos movemos por ahí haciendo lo que podemos. ¿Te ha sorprendido que Sánchez haya anunciado que va a celebrar 100 actos conmemorando los 50 años, el medio siglo de la muerte de Franco, que se cumple justo en 2025? Es decir, muere el 20 de noviembre de 1975, se cumplen 50 años. ¿Te ha sorprendido? Porque 100 actos son muchos. Yo no lo sé si van a meter sorteo extraordinario de la lotería o un sello conmemorativo y lo consideran un acto, o un monumento, como digo yo a veces de coña, la tromboflebitis, que fue lo que acabó con Franco. Sí. ¿Pero te ha sorprendido la noticia, la iniciativa? Evidentemente no, y es un mensaje sobre todo para los suyos. En España, por decirlo de alguna manera, está casi todo el pescado vendido, ¿no? Es decir, la derecha y la izquierda tienen una cantidad de votantes
aproximadamente semejante. Y cuando gana el uno o gana el otro es porque en el adversario se ha producido una cierta desmovilización de algunos sectores propios. Este tipo de cosas están pensadas precisamente para propiciar esa movilización que impida en este caso a la izquierda, como es lógico, que le impida ser derrotada electoralmente, que le impida que, bueno, esa ola que yo creo que se adivina en la sociedad y que se percibe de contestataria frente al poder se acabe imponiendo. Lo han dicho hace poco, ¿no? Y se han referido pues a las tendencias políticas de los jóvenes hoy, que están ahí, que son muy visibles y que son muy contrarias al gobierno actual y en general, bueno, al panorama que tenemos, pero muy concretamente al gobierno actual. Naturalmente lo temen y ellos utilizan una serie de resortes, de palancas ideológicas y una de ellas es esto. Saben que en el debate político no se pueden sostener y entonces lo que hacen siempre es derivarlo todo a un estrato superior, que es el ideológico, que es donde ellos, como dominan el discurso, como el discurso hegemónico es suyo, pues son los representantes, digamos, de una especie de bien moral que está más allá de la concreción de las cosas. Es decir, ellos tienen el bien de la historia. Por ejemplo, en términos morales, ellos lo que defienden es un bien moral. No importa que la historia real no encaje. Eso no tiene ninguna trascendencia. Lo importante es que ellos son el bien moral, ¿no? Está pasando exactamente eso. Son palancas para movilizar a los propios, elevando el discurso, digamos, del plano político al plano ideológico. No les funciona mal. O sea, que les funcionará. En principio sí, eso es lo que ellos piensan. Ahora vamos a ver, porque de aquí se va a suscitar un debate, a partir de aquí, acerca de la figura de Franco, donde es posible que la figura de Franco, y sobre todo por contraste con lo que está sucediendo hoy, salga bien parada y les pueda salir el tiro por la culata. No lo sabemos. Vamos a hacer lo posible que así sea. Pero yo te pregunto, es decir, vamos a ver, es evidente que ahora que ha habido, se me ha ocurrido sobre la marcha, la Dana en Valencia, el diluvio universal, de repente te encuentras con que salvan la vida a la mitad de Valencia porque Franco hizo una determinada obra. Y dices, coño, qué raro, Franco hizo algo. Pero se ha impuesto un relato en el cual la seguridad social nace después de Franco, que es mentira, él muere en un hospital que él ordenó construir, público, de la seguridad social, uno de los 12 que hizo. Y analizas los datos y no cuadra. Te voy a dar algunos. Franco gobierna 36 años, menos de los que llevamos con el sistema del 78, y prácticamente los que lleva el PSOE ocupando la Moncloa. Y sin embargo, su público es insensible a este tipo de cosas. Es decir, yo no sé si el debate lo vamos a ganar. Bueno, eso es un debate por la verdad histórica, no es un debate en favor de ningún personaje histórico, ni debería ser en contra de ningún personaje histórico, es un debate sencillamente por la verdad. Por supuesto, durante el franquismo, 36, 39 años, pues hubo de todo. No, dije 36 porque cuento desde el 39. No, claro, por eso digo que 36 o 39 según se... Si cuentas desde el 1 de julio del 36 son más. Claro, cuando a él se le nombra el 1 de octubre del 36, efectivamente, jefe del Estado y tal, bueno, pero tanto da, ¿no? Pero es un debate que es interesante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista intelectual, pero aquí el problema no está en eso. El problema está en que han tomado un episodio histórico, naturalmente porque les interesa, y lo han hecho descender a la arena política. Ese es el problema. Sí, que se hable de Franco estaría muy bien, de Franco, de la Segunda República o de Felipe III, por supuesto que está bien, y que la sociedad tenga ese interés en sí es bueno. El problema es que eso lo utilizan como una palanca política, es que lo han llevado al terreno político y lo están utilizando para dividirnos, porque en definitiva toda su política, toda la política de la izquierda woke no es más que una política de división, de enfrentamiento entre distintos grupos de la sociedad, de la cual ellos sacan provecho. Eso es lo que están haciendo con la historia, naturalmente, y eso es lo que están haciendo con la figura de Franco. Entonces, bienvenido sea todo debate acerca de Franco, pero un debate intelectual y un debate serio. Hablando de Franco, es decir, la apelación a la guerra civil se puede volver contra el PSOE, porque el PSOE es quizá el único partido español boyante que tiene sus raíces en esos años, es decir, ni siquiera el PP, Vox mucho menos, es decir, no sé, ni Podemos a lo mejor las tiene en la Unión Soviética o en el Cáucaso o en Venezuela, pero raíces en el 36, en el 34, en los años 30, solo las tiene el PSOE. ¿No se puede volver contra el PSOE este debate? Yo creo, o no permitirán el debate, que es la otra cosa. Bueno, no permitirán el debate, pero el problema es que ya no lo controlan todo. Es que hay una gran parte de la opinión pública, precisamente por eso están empeñados en controlar las redes sociales. Hay una gran parte de la opinión pública que se expresa a través de esas redes sociales y que se les escapa. La cuestión del PSOE y la guerra civil básicamente es la responsabilidad del PSOE en la guerra civil. Como escribió Madariaga, que no era sospechoso, republicano en el exilio, dijo: si no hubiera habido una guerra civil dentro del PSOE, no hubiera habido una guerra civil.
Es el proceso de bolchevización que experimenta el PSOE por voluntad propia a partir de 1933 lo que conduce a la guerra civil. Si el principal partido de la izquierda española no hubiera abandonado sus responsabilidades, sus corresponsabilidades de gobierno con los republicanos, y si hubiera mantenido una línea reformista, tampoco vamos a sublimarla, pero es lo que había, y resultaba a grandes rasgos aceptable, la guerra civil no se hubiera producido nunca. El problema es que el PSOE abandona esa responsabilidad de gobierno con los republicanos, como bien señala Santos Juliá, por cierto, historiador socialista, recientemente fallecido, lo hace porque el PSOE se lanza al maximalismo. El PSOE, en uno de los libros que tiene, que es Madrid, de la lucha popular, de la fiesta popular, perdón, la lucha de clases, lo cuenta perfectamente como la UGT, y por tanto el PSOE, entra en una competición con la CNT, en una competición de radicalización, y abandona el gobierno republicano, y un año después termina, después de que la derecha gane las elecciones, en octubre del 34, sublevándose contra la República, sublevándose contra el gobierno. Y a partir de ahí, bueno, pues el PSOE es el partido de la rebelión contra la República, y luego será el partido de las checas, el partido de los paseos, el partido de las milicias, que ya lo venía siendo desde antes, y el partido de los pistoleros, no nos olvidemos, porque es un partido que utiliza pistoleros propios y a sueldo, las dos cosas, para atacar a miembros de partidos políticos del otro lado, sobre todo de Falange. Y esto conviene puntualizarlo. Antes de que Falange pegue un solo tiro o dé un solo estacazo, por decirlo de alguna manera, antes el PSOE contrata a esos pistoleros para que asesinen falangistas. La Falange aguanta, José Antonio da la orden de que la Falange no dé ninguna represalia, y la Falange aguanta 11 muertos uno a uno antes de dar una sola represalia. Con toda seguridad, por lo menos 9, si no los 11 asesinados, lo son a manos de socialistas, de UGTistas o miembros de las Juventudes Socialistas. Es decir, que la UGT y las Juventudes Socialistas, el PSOE, en definitiva, es quien provoca ese clima guerra civilista años antes de la guerra civil, por lo menos 2 años antes de la guerra civil. Dos cosas. La primera es, la zanjamos enseguida. ¿No temes que te procesen por decir este tipo de cosas? Porque con la ley esta de memoria democrática podrías terminar preso, digo yo, es decir, diciendo estas cosas. Bueno, seguiremos diciendo la verdad mientras tengamos una cámara. Y la segunda, para poder seguir con el hilo, ¿es este PSOE distinto que el PSOE que has descrito del 36? Es decir, distinto esencialmente, me refiero a... Hombre, claro que es distinto, pero ¿tiene mucho que ver con ese? ¿Hay 3 distintos PSOEs a lo largo de la historia? ¿El de Felipe González, el de Pedro Sánchez, el de Zapatero, el de la Guerra Civil, o no? Es distinto porque España es distinta. Y es como si nos lo preguntáramos en términos personales. ¿Tú eres el mismo que cuando tenías 17 años? No. ¿O 40? No. Pero eres el mismo. Me miro al espejo y no me reconozco. Digo, este soy yo. Pues yo te digo la verdad, que no te noto muy distinto a cuando te conocí hace 20 años, o sea que... Pero bueno, te conservas. Es el mismo por un lado, pero ha cambiado también por otro lado. Hay algo en eso que se llama el ADN, en fin, en la naturaleza, en el carácter del PSOE, que se mantiene. Desde su fundación, el fundador Pablo Iglesias, Pose, dijo aquello de que el PSOE estará en la legalidad mientras le interese y fuera de la legalidad cuando le convenga. Básicamente eso es lo que sigue haciendo el PSOE. El PSOE tiene un sentido no ya de la democracia o de las instituciones, sino de la propia convivencia, tiene un sentido puramente instrumental y un sentido patrimonial de la propia sociedad española, de lo público, de las instituciones. Creen que son suyas. Antes citaba a Santos Juliá, como digo, socialista, quien tiene una frase acerca del PSOE durante los años de la República que es muy significativa, ¿no? Y es que se creían con un derecho previo al expresado en las urnas a gobernar la República. Es decir, tienen ese sentido patrimonial de que todo eso es suyo, de que les pertenece y de que nosotros lo que tenemos que hacer en definitiva es obedecer. Y eso nos conecta con la situación actual, donde hay ciertos medios de comunicación, muchos, y partidos políticos, fundamentalmente el Partido Popular, que quieren, seducir al PSOE para atraerle otra vez a un sistema de cosas invocando el bipartidismo. El PSOE ya no está en el bipartidismo. El PSOE está en otro proyecto distinto. El bipartidismo fue una estación de tránsito en el camino hacia su objetivo por parte del Partido Socialista, porque el PSOE sí tiene un plan y sí tiene un objetivo. Y el PP le ofrece a modo, digamos, de anzuelo, ¿no?, ese bipartidismo. El PSOE ya no está en eso. El PSOE está en la cooptación total y global de la sociedad
para ellos, para una determinada ideología y para un determinado plan. Ya no cuentan con el PP ni siquiera en su función originaria, que era la de darles descanso, mandarles al banquillo durante 4 años, para que luego el PSOE pudiera retomar las cosas en el punto en el que lo habían dejado 4 años antes, porque el PP es a lo que se ha dedicado, a conservar las cosas como estaban. Y en ese sentido, el PSOE sí podemos decir que tiene un mismo ADN, por decirlo de algún modo, pero indudablemente hay un salto cualitativo en la historia del PSOE que se produce a comienzos de los años 70, cuando el franquismo se reinventa al PSOE. Te he oído decir que el PSOE es también un producto de Franco. Te he oído decir alguna vez. ¿En qué sentido? ¿Cómo se explica eso? Bueno, me preguntabas antes por los 100 actos que van a hacer. Yo no sé si uno de esos 100 actos, imagino que de condena del franquismo que tienen previsto, será el de la autodisolución del Partido Socialista Obrero Español. Que todo pudiera ser, al menos si fueran coherentes lo harían. El PSOE es un invento, este PSOE es un invento del régimen de Franco, tal y como lo conocemos. El PSOE después de la Guerra Civil se marcha, no es casualidad, a México, se marcha a México porque México es el país de la masonería, y bueno, más o menos andan por allí 3 décadas, naturalmente la vieja guardia del PSOE va muriendo por cuestiones biológicas evidentes, Prieto, Negrín, tal, y los años posteriores se marcha al sur de Francia, al final cuando el PSOE se refunde estará Llopis en Toulouse, en el sur de Francia y tal. Bueno, es el heredero de lo que se llama el PSOE H, el PSOE histórico, que se conocía entonces, ¿no? Mientras tanto, aquí en España, en el interior, hay unos grupos de socialistas que rompen con ese PSOE histórico, que son, bueno, la célebre foto del Clan de la Tortilla, que son aquellos socialistas, Yáñez, González, Guerra, Carmen Romero, en fin, todos los que estaban allí, Borbolla, en aquel momento, que romperán con la dirección histórica del PSOE. ¿Por qué rompen con la dirección histórica del PSOE? Empiezan la maniobra en el año 72 y culminará en Suresnes el año 74. Empiezan a hacerlo porque, entre tanto, Franco está ya muy mayor y Franco ha aceptado lo que va a venir después de él. Cuando Nixon, en octubre del 70, a Franco lo visitan 3 presidentes de Estados Unidos. No, él no va a Estados Unidos, vienen aquí 3 presidentes, Eisenhower en diciembre del 59, Nixon en octubre del 70 y en mayo del 75 vendrá Gerald Ford. Bueno, en octubre del 70 Franco ya da abiertas muestras, digamos, de un cansancio físico, empieza la enfermedad, las múltiples enfermedades que le acometían empiezan a dejarse ver, y en una de las conversaciones con Nixon, Franco casi se duerme. Nixon se da cuenta de que hay que impulsar un proceso de transición, y Franco también. Y entonces Nixon le manda a Franco, porque la transición española se diseña en Washington, no aquí, se diseña en Washington, Nixon le manda a Franco a un señor que se llamaba Vernon Walters, que era su mano derecha y que luego estaría encargado de la OTAN, etc. Bueno, Vernon Walters tiene una buena relación con Franco, y Franco, después de largas conversaciones con Vernon Walters, un hombre muy bien dispuesto hacia España, le pondrá en contacto con el CSED. El CSED es el CNI de ahora, lo que luego sería el CSIC, el CNI de ahora. Sí, es CSED, CNI. Bueno, pues el CSED es un invento del régimen, eso lo servicio de información del régimen, de Carrero Blanco, y al ponerle en contacto a Vernon Walters con el CSED, crea una estructura. Hay que tener en cuenta que entonces los agentes españoles eran como una especie de prolongación de la CIA, directamente la CIA les había formado y ellos tenían casi una superstición cuasi religiosa, una veneración por los agentes de la CIA y por la CIA como institución. Bueno, y el diseño de Washington básicamente consistía en generar un sistema compuesto por la monarquía, por el nacionalismo, para suplantar al comunismo, y por el socialismo. Ese era el diseño de la transición, luego los españoles ya se encargaban de los matices y los pormenores. Y al poner en contacto con Vernon Walters con el CSED, hay un hombre clave que es un capitán del CSED, que es José Faura. José Faura será el encargado por parte de España de proveer de la protección a Felipe González y a los miembros del Clan de la Tortilla, es quien les hace los pasaportes y es quien les pone en contacto con la socialdemocracia alemana, que será la que financie al PSOE. El PSOE actual es un producto, rompe con el PSOE histórico, se celebra Suresnes, promovido por el CSED. Suresnes es un producto del CSED, de los servicios de información españoles. Les pone en contacto con este hombre, con José Faura, que será el que los dirigirá. Bueno, Faura, posteriormente, naturalmente, cuando Felipe González sea presidente de gobierno, será jefe de Estado Mayor con el PSOE, claro.
Es un producto 100% de los servicios de información, porque había que impulsar una fuerza política de izquierdas. La idea de Franco era un poco tipo británico, un laborismo más o menos domesticado y un partido conservador. Bueno, y que quedara España así, como había sido un poco la Restauración en la época de Cánovas y Sagasta, pues un proceso de ese tipo. Y lo que hacen pues es empujar a un partido socialista que es socialdemócrata, en contacto con los alemanes, bueno, civilizadillo y tal, y protegido directamente por agentes de la Guardia Civil en sus actividades políticas, porque le fueron destinados a Felipe González agentes de la Guardia Civil. Esa es la realidad del PSOE tal y como lo conocemos. El régimen lo que quería naturalmente era una izquierda, como digo, domesticada, que impidiera que el que se suponía iba a ser el principal beneficiario del antifranquismo, es decir, el PCE, tuviera un peso de verdad. Claro, todo el mundo pensaba que el PCE iba a ser el heredero del conjunto de los antifranquistas. Bueno, se trataba de que no fuera el PCE, y en eso insistió mucho Washington, sino que fuera otro partido que crearon entre todos, entre la CIA, entre el SPD y entre el régimen, que fue el PSOE, que es el PSOE actual, que fue refundado absolutamente. ¿Y por qué se ha echado tan al monte? Porque lo ves ahora y dices, si yo te preguntase, ¿hay algo que no vaya a hacer Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa? Probablemente no hay nada que se te ocurra a ti, porque por lo menos a mí no se me ocurre, capaz de cualquier cosa. El asalto al Poder Judicial, las concesiones y claudicaciones frente a los proetarras, directamente con ETA o con los separatistas, que históricamente han sido siempre un cáncer que hemos tenido ahí. El separatismo catalán es un cáncer que llevamos siglo con ese ahí, el vasco de otra manera. Entonces, ¿por qué se nos ha echado tan al monte este Partido Socialista? ¿No le compensaba seguir en la pomada como disimulando? Bueno, yo creo que el régimen también, no solamente el PSOE en su momento en Suresnes el 74, sino que el régimen también se ha refundado el 2004. Este ya no es el régimen del 78, aunque aparentemente, juzgues el régimen del 78 como se quiera, que no seré yo el que saque la cara por él, pero en cualquier caso no lo es. Ha habido una mutación, en el año 2004 hubo una mutación donde se introdujeron las cuestiones ideológicas en España y donde se fue directamente a dividir a la sociedad. Al final, no es de esto de lo que estamos hablando, pero no puedo dejar de anotarlo porque tiene una enorme trascendencia en nuestra historia y explica buena parte de lo que pasa. Los tres grandes momentos de los últimos 50 años de la historia de España han estado impulsados precisamente por ese CSET, por ese CSIC, por ese CNI, que han sido el asesinato de Carrero el 23 de febrero y el 11 de marzo. Son tres episodios que tienen el vínculo de que los protagonistas son los mismos, es la misma agencia, son los mismos. Y ese 11 de marzo del 2004 España cambia, muda de piel, se convierte en otra cosa. Es decir, lo que había venido siendo hasta entonces ya no es más. Estamos en otra cosa, en otro régimen, tanto, sobre todo en fondo, ¿no?, pero también en la forma. Ese objetivo de cooptación de todo el poder por parte del PSOE, ese rechazo del régimen bipartidista, todo eso a lo que les lleva es a eliminar toda oposición. Y naturalmente en ese eliminar toda la oposición, en términos políticos ya lo tienen hecho con el PP, en términos mediáticos están en ello y no les está saliendo nada mal, como tú bien apuntabas hace un rato. En términos mediáticos se han comido la tostada. Se lo han comido todo, absolutamente. Todo. Y en términos judiciales, pues tenemos la última trinchera. Todavía quedan algunos jueces que se atreven. ¿Hasta cuándo? Bueno, ellos articulan una presión mediática y una presión política que los asfixia y que produce verdadero miedo físico en esos jueces. Oye, yo lo puedo entender, porque incluso se insinúan cosas relacionadas con su vida personal. Cuando el diario, cuando el Plural saca una información que luego conduce a su directora a ser consejera de Televisión Española, cuando saca una información que es falsa acerca de los 2 DNIs y tal, y otra publicación del ámbito acerca de su piscina, que si era ilegal, en realidad eso es lo de menos. A donde están apuntando es: te estamos vigilando y lo sabemos todo de ti, incluso y sobre todo las cosas personales. Cuidado que tu hija es concejala de no sé qué partido, cuidado que tal. Es un lenguaje de mafias. Esto es una mafia, y no lo digo en términos puramente, yo qué sé, con la intención de ser peyorativo, no, puramente descriptivo. Esto es una mafia, es la cooptación del poder y naturalmente van a intentar destruir todo lo que le suponga una oposición en cualquier ámbito, político, mediático o es así, o judicial. Quisiera volver un poco a una cosa que hemos comentado antes. Tú decías, a lo mejor esta especie de volver a agitar constantemente el fantasma de Franco se vuelve contra ellos, porque va a haber un debate sobre el asunto y van a aparecer aspectos y cosas que a ellos no les van a gustar. Tú has citado antes
las checas o el comportamiento del PSOE en la guerra civil, que de él nunca se habla. Nunca. Es decir, tú vas al Bellas Artes y le tomas un café y la gente ignora que el Bellas Artes, lo que es el Bellas Artes en el centro de Madrid, al lado de la Cibeles, sirvió de centro de tortura. Pero de tortura espantoso. Espantoso. Y entonces dices, y nadie lo sabe. Tú vas a Ronda y ves el Tajo de Ronda, y es muy bonito, pero no hay ni siquiera un recuerdo de los 400 y pico que despeñaron en una tarde, incluidos 8 niños, que despeñaron por allí. Pues tú crees que si lo que va a haber el año que viene nos va a dar la oportunidad de poner sobre la mesa la memoria histórica en su conjunto, o no nos van a dar ni la oportunidad. Hombre, por ellos evidentemente no, y de hecho va a haber un discurso hegemónico evidentemente que va a ser de reafirmación de la corrección política histórica que en este momento impera, pero inevitablemente por ahí se van a colar, y mucho en redes sociales, sin ninguna duda, se van a colar opiniones y versiones alternativas de lo que nos están contando, ¿no? Y probablemente con muy buena acogida. Ten en cuenta que la gente joven hoy, es verdad que probablemente está peor educada que en otras épocas, pero eso es muy perverso, eso se vuelve también contra ellos. El que mucha gente crea que Franco puede ser el extremo izquierdo de la Juventus, es algo que les puede hacer mucho daño. Porque tú puedes construir sobre cero. Es decir, que la burreza en la que han inducido una gran parte de la población no necesariamente es positivo para ellos. De hecho, recientemente se estaban quejando Zapatero, no sé si ayer o antes de ayer, en la cadena SER, de que, claro, hay muchos jóvenes que están, digamos, encauzando su protesta, su condición contestataria, pues que quizá le da su edad, su juventud, la están encauzando, reivindicando, dice, lo peor del país. Bueno, a buen entendedor, ya sabemos a lo que se refiere Zapatero. Es decir, que todo esto ellos piensan que les va a servir, como digo, de movilización y para asentar su hegemonía cultural, y puede ser que en parte sea así con ciertos sectores de la sociedad, pero no tengo ninguna duda de que en otros sectores lo que se va a despertar es un hambre de conocer, de creer. Es decir, se van a presentar debates públicos de los que ellos no tienen ni idea. Hemos visto en las últimas fechas cómo con la Dana de Valencia ha habido mucha gente que no ha tenido miedo de verbalizar ante un micrófono de Antena 3, de Televisión Española, de Telecinco. Gracias a Franco no ha habido miles de muertos, sí, y cosas por el estilo. Se está perdiendo el miedo. Yo de verdad que soy optimista en eso. Estamos mal, pero estamos mejor que hace 10 años. Es decir, yo siempre digo, estamos mejor porque estamos lo peor que podemos estar, y por tanto estamos mejor. Estamos con ese rebote del gato muerto del que a veces se habla, ¿no? Así que yo sinceramente tengo confianza en eso, soy optimista. Hablando de enseñar o difundir, tú has escrito una docena de libros, publicado. Sí. Europa bajo los escombros, Antes que nadie, o La neutralidad de Franco. Estos algunos, yo creo que en la esfera de los libros, no sé los demás. ¿Tienes algún proyecto entre manos? ¿Algo que es justo en esta época que estés a punto de sacar, o que vayas, o que tengas? Pues mira, justo hace una semana, acabo de publicar un audiovisual sobre la Guerra Civil Española. El audiovisual es el de los 30 capítulos. 35, sí, 35 capítulos. Eso es. Me gustaría conocer de eso. Lo he visto en redes, no he visto el audiovisual. Explícanos qué es lo que tienes en mano. Pues es un proyecto sobre la Guerra Civil desde todos los puntos de vista, político, militar, la economía, la vida cotidiana, en fin, ese tipo de cosas que muchas veces no se trata. En el que trato de dar sentido desde el comienzo de la guerra hasta su final, el por qué pues los que comenzaron la guerra en una abierta desventaja, enorme, gigantesca desventaja frente a quienes se habían sublevado, resulta que terminan ganando la guerra. ¿Por qué es eso posible, no? Ese caínismo de la zona dominada por el Frente Popular en contra o contrastando con la unidad que reinaba en la zona, que finalmente victoriosa, el por qué las democracias no apoyan a la República, por qué no apoyan al gobierno del Frente Popular, al gobierno de Madrid, luego de Valencia y de Barcelona. ¿Por qué no lo apoyan? ¿Por qué Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos no lo apoyan? Pues porque evidentemente lo que ven ahí no es una democracia, es una cosa completamente diferente, es un poder revolucionario, es un poder criminal, es un poder que se ensaña hasta cometer un genocidio de acuerdo a la ley internacional, no me invento nada, con la Iglesia Católica, y es un poder donde, bueno, en Madrid había más de 200 checas, centros de detención y, por supuesto, ilegal, detención, tortura y asesinato, ¿no? Si hacemos una comparación, Alfonso, por ejemplo,
Es muy difícil comparar la represión en unas provincias, en otras, es muy complicado porque las circunstancias son distintas, pero sí podemos comparar la represión en una misma provincia, una provincia que haya estado en los dos lados. Barcelona tiene casi 9.000 asesinados por el Comité de Milicias Antifascistas. Cuando llega Franco, cuando Franco entra en Barcelona, los fusilados, los represaliados, son 3.000, la tercera parte. Pero solo hablamos de los 3.000, no hablamos de los 9.000. En Madrid las cifras son todavía más escandalosas. Unos 3.000 en la represión de después de la guerra, por unos probablemente 21.000, es decir, 7 veces más en toda la provincia de Madrid durante la dominación del Frente Popular. Sin embargo, hablamos de los 3.000 y no de los 21.000. Algunos los hacen ascender a 24 o 25.000, pero no quiero yo exagerar, dar una cifra razonable. Entonces, lo que hay, evidentemente, es un absoluto desenfoque, siempre pro domo sua, siempre en su favor y siempre negando la mitad de la historia. Eso es lo que el audiovisual al que me estoy refiriendo trata de combatir, de explicarlo todo. Hay una ayuda alemana, una ayuda italiana y hay una ayuda soviética y hay unas brigadas internacionales. Es decir, explicar qué es lo que pasó ahí, haciendo inevitables valoraciones y, por supuesto, pues contando también aspectos como la represión al que me refería yo antes, que es siempre algo tremendamente terrible y desgraciado, pero del que somos culpables todos y que no hay nadie digno de tirar la primera piedra. Cuando yo he citado estas cifras no es para decir que tienen más derecho unos que otros por haber matado menos, es simplemente para precisamente poner ante los ojos de la gente que nos están robando la historia y que nos están engañando. Tenemos que devolver la historia a su lugar, tenemos que devolverla tenemos que devolver el pasado a la historia y no meterla y no introducirla en el debate político, que es lo que se está haciendo desde el Partido Socialista y desde la izquierda en general, ¿no? Y esto es lo que me parece bochornoso y lamentable. Y trato de devolver la historia a la historia. ¿Cómo y dónde se puede ver tu audiovisual? Pues se puede entrar en la web y se puede hacer pues a través de mi Twitter, por ejemplo, directamente, o se puede meter www.cursosfernandopaz.com, me parece que barra de esta. Pero buscando por Fernando Paz y Guerra Civil saldría. Sí, se busca en Google Fernando Paz, Guerra Civil Curso, por ejemplo, y sale, o se mete uno en el Twitter, Fernando Paz Twitter, y lo tengo ahí como tweet fijado. Lo he visto, sí, es el primero, el que está arriba de todos. Eso es. Viniéndonos ya a la actualidad, estamos casi terminando, a la actualidad. ¿Lo de Sánchez es intencional o es que no distingue entre el bien y el mal? Porque hay ese tipo de personajes. Hay gente que no tiene la intención de actuar mal, actúa mal porque sí. Entonces, lo de Sánchez, digo, si hay un proyecto o simplemente es que le da igual. Yo creo que es un personaje absolutamente amoral. O sea, no es ni siquiera inmoral, es amoral. Es un personaje puramente utilitario, no le interesa más que él mismo. Él es su proyecto, por supuesto no su país, ni siquiera su partido, al que probablemente deje hecho unos zorros después de haber sido secretario general. Y yo creo que es un personaje absolutamente amoral y está dispuesto a hacer cualquier cosa por reforzar su poder personal. Cualquier cosa. Si tiene que decir que en un momento dado, y esa Begoña Gómez, ¿quién es? Que no la conozco, lo hará. Y habrá millones de españoles dispuestos a creer que efectivamente no conocía a la tal señora Gómez. O sea, le da igual, está dispuesto a todo, está dispuesto a entregar España, a balcanizarla absolutamente, a cuartearla, a entregarle a Bildu. Hombre, está elaborando con Bildu la ley de seguridad ciudadana, con Bildu, que es como entregarle a un pirómano la normativa del cuerpo de bomberos, más o menos. Bueno, ya hemos visto lo que ha hecho con Junts, ¿no? Es decir, verdaderamente esto tiene una pinta pues muy mala. Está el país en venta. Él no cree en España en absoluto. Hace unas fechas, pues ahora unos meses, puede que por verano, una cosa así, Amparo Rubiales, esa dirigente histórica del Partido Socialista, salió diciendo que ella era, y cito este caso porque me parece que viene mucho a cuento, que ella era patriota del PSOE. España es un dato objetivo que anda por ahí, pero que de quien realmente ella se sentía tributaria y quien sentía agradecimiento y con lo que se identificaba era con el PSOE. Son como mucho, y no es ni siquiera el caso de Sánchez, patriotas del PSOE. Pero son todos, porque dices, supongo que a ti te habrá ocurrido como a mí, aparece Paje y la prensa flácida esta que tenemos supuestamente de oposición, pues alaba a Paje, o a Lambán, o a Bono. Y dice, oiga, ¿pero de qué? Si son todos cómplices, Margarita Robles, todos. Es decir, no hay uno solo de ellos. Pasa ahora con Lobato. Me parece que creo que ha sido
Ayuso quien lo ha dicho, oye, pero ¿y qué? Cuando tuvo que votar y sacar el papel, sacó el papel. ¿Cómo que es? Entonces, absolutamente. ¿cuál es el mecanismo dentro que les hace actuar? Pues no hay una secta mayor que esa, es decir, es que no hay una sola voz disidente de verdad. Alguno que lo han echado y ha dejado de cobrar, a lo mejor. Claro, acuérdate de Filesa, el Sí. contable Panchowen. Sí, bueno, pero es que no había cobrado. Claro, porque no había cobrado, por No, eso sacó el... hombre, lo de Filesa, yo me acuerdo perfectamente, yo estaba entonces ya activo en el periodismo desde que en 16, y es que era chileno para empezar, Sí, era y chileno. momento, oiga, que no he cobrado, y dices que no te vamos a pagar, pero no vais a pagar, pues voy a reventar la máquina, si no, no canta tampoco. No, si no canta, claro. Son ese tipo de cuestiones siempre. Es decir, aquí se mezcla lo político con lo ideológico, con lo personal. ¿Por qué se prestan Paje, Lambán y tal a jugar ese papel? Porque ellos están viendo desde el principio que puede dejar el PSOE como un erial. Es que si lo ponemos en contexto, es casi el último partido socialista de Europa, dejando de lado a Alemania, que es otra cosa, el SPD es distinto, y los países escandinavos, pero de los viejos partidos del sur, del partido socialista francés, italiano, griego, ¿qué queda? Nada, absolutamente nada. Entonces el PSOE se puede venir abajo y es una máquina de poder y es una agencia de colocación. Claro, ellos ven que la caída de todo esto que piensan que se va a producir antes o después les va a arrastrar a ellos, les va a arrastrar en Aragón, les va a arrastrar en Castilla-La Mancha y naturalmente están cuidando su cortijo, no están haciendo otra cosa, lo que quieren es que no se produzca ese efecto de transmisión de la caída nacional del PSOE al resto del país. Si no fuera por los resultados del PSC en Cataluña, sería imposible que el PSOE gobernase en España, por ejemplo. Y ellos piensan que ese equilibrio es muy precario y que lo van a acabar pagando ellos. Estoy convencido de que se trata de un interés absolutamente personal y no de otra cosa. Es que se les acaba el momio. ¿Quedan 3 años de Sánchez o esto se acaba antes? He hablado de 1000 días, salen justo 3 años, un poquito menos de 3 años. ¿O esto se acaba antes? Yo creo que las imputaciones judiciales, en el sentido puramente judicial, no van a acabar con él. Yo estoy convencido. Ni Begoña, ni Koldo, ni Ábalos, ni nada. El asunto de Begoña, por la parte de la Complutense, le puede hacer daño, pero es que de verdad que él se va a desentender de todo eso, que le va a dar igual. ¿Y quién era Begoña? Pero que quién era la señora Gómez. O sea, estoy convencido. Yo creo que por la parte judicial va a ser muy difícil, porque además los plazos son largos. Quieras que no. Es decir, él va a recurrir, él va a tal, como ya ha hecho, como va a meter un palo entre las ruedas, que si el juez Peinado tiene una manifiesta hostilidad y entonces recurre su... En fin, yo creo que por ahí va a ser complicado. Si eso tiene una traducción política, si eso tiene una traslación política, es decir, si cosa que pudiera estar pasando, por un lado los varones del PSOE, por otro lado Junts o Esquerra Republicana, vieran que sus posibilidades realmente están mermando de verdad, en el caso de Junts y Esquerra de Cataluña, ya veríamos. Pensemos en un par de cosas. Ya se está hablando en la prensa de una manera abierta del post-sanchismo. Ya son muchas las noticias que están en esa clave. Es decir, en el PSOE, pese a todo y por las razones que sean, que no son desde luego altruistas, pero algo se mueve. Eso es verdad. Y en Cataluña también algo se mueve, porque, hombre, cuando te sale Jordi Pujol diciendo que Cataluña no va a ser nunca independiente, como dijo recientemente, pues todo el mundo se gira y mira a Esquerra Republicana y mira a Junts y dice, ¿a qué estamos jugando entonces?, ¿no? Junts no creo que sea casualidad, porque en política no hay casualidades. Junts le está poniendo un aprieto al PSOE en este momento. Y Esquerra está, no diré desapareciendo, pero sufriendo muy gravemente el ascenso del PSC, que se está produciendo a costa de Esquerra Republicana, que era el primer partido en Cataluña y es el tercero. Entonces, por ese lado es posible que si hay una traslación de lo judicial a la política, es posible que pueda caer, es posible que Sánchez pueda caer. No olvidemos que no ha ganado las elecciones, que quedó segundo y que las proyecciones de las encuestas no le dan bien pese a sus maniobras para comerse a Sumar, porque todo lo de Rejón ya sabemos de dónde ha salido. Es decir, que, abreviando, que en lo puramente judicial yo no termino de verlo, salvo, y lo digo porque este es un rumor que hay por ahí en Madrid últimamente, salvo que haya algo muy gordo, con pruebas tangibles. Se hablaba de fotos personales. Fotos personales, sí. Y de alguna se hablaba. Relación, quizá, quién sabe, con la República Dominicana. Sí. Bien, puede ir por ahí la historia, salvo que saliera algo de eso, por lo judicial yo no lo veo. Si no tiene una traslación a la política. En ese caso puede caer. Ahora, es de los que mueren matando, también te digo. Tú has estado en la política activo, has sido candidato. ¿Lo echas en falta o no?
O sea, que te gustaría, pero tú eres un hombre muy político, con una vis política muy fuerte. Entonces, no, aparte de analizar, aparte de escribir, aparte de dar clases, ¿no te gustaría jugar en el primer plano de la política? ¿Otra vez? A mí me tentó la cosa, aunque fui un poco a regañadientes, también te lo digo, por ser sincero, me tentó la cosa, pero por una razón. Yo sé que esto que puede parecer a lo mejor ligeramente ridículo lo que voy a decir, pero me tentó porque consideré que era mi forma de servir a España. Yo me siento profundamente patriota. Y en ese momento consideré que era mi forma de servir a España, pues ayudar en el plano político y tal. Intento hacerlo desde otras posiciones y desde otros sitios. Al principio, de verdad que fui a regañadientes. Visto en retrospectiva, ¿me hubiera gustado ser partícipe? Pues no te voy a decir que no, si hubiera podido influir en algunas cuestiones, qué sé yo, como memoria histórica o en fin, o algunas otras cosas, pues me hubiera quedado francamente satisfecho conmigo mismo. No pudo ser, trato de hacerlo desde otros sitios. Ya concluyo. ¿Se puede regenerar esto? España hay un proceso de agilipollamiento muy acusado. Hay un deterioro, yo he hablado desde mi profesión, que es el periodismo al que me he dedicado toda la vida, más de 50 años. Un periodo de deterioro incluso moral o ético de mi propia profesión, y mi propia profesión es un reflejo de otras muy similares. Hay una depauperación de la política. Ves a algunos de nuestros padres de la patria, supuestamente, de nuestros representantes, joder, dan pena. La universidad es un erial. La iglesia, no te digo, esa iglesia que tú has estudiado muy bien, que lo cuentas muy bien, los muertos en la guerra y cómo fueron, los fusilamientos, la persecución religiosa, y los ves ahora a la iglesia no respira, pero no respira. El ejército y bueno, ni un pronunciamiento, ya hasta la Guardia Civil, que era en lo que más confiaban los españoles de tiempos, pues ya no sabes si puedes terminar confiando. ¿Esto se puede regenerar? ¿Tenemos remedio? Hay una degradación general y estamos en un proceso general de decadencia, yo creo que muy acusado y muy visible, ¿no? Tampoco es ningún secreto. Creo que eso afecta a la política, indudablemente, pues porque los políticos y la política pues emana de la propia sociedad. Yo quiero pensar que sí hay una posibilidad de regeneración, pero también soy consciente de que para que se produzca esa regeneración tienen que acaecer sucesos de una gran hondura. Por la vía de lo cotidiano va a ser muy complejo porque no es una cuestión, como digo, política, es una cuestión que afecta al tejido mismo de la sociedad. Si estamos las sociedades occidentales, ¿no? se fundamentan, y toda sociedad humana en realidad, pero se fundamenta, por ejemplo, sobre la familia. Hay una destrucción muy visible de la familia. Es imposible regenerar la sociedad si no es sobre la familia. Es sencillamente imposible. Entonces, habría que mirar hacia atrás para aprender, que es lo que se ha hecho bien durante tantos milenios, por lo menos dos, para aprender de lo que hemos hecho bien. Ese es el sentido de la tradición. No es un copiar sencillamente lo que otros hicieron, porque, oye, también se equivocaron. Es aprender de lo que hicieron mal, pero cuidado, de lo que hicieron bien. Y lo que hemos hecho bien pues ha sido erigir una civilización que, en mi opinión, es la única digna de ser llamada realmente civilización, porque no es civilización nada que no se haya erigido sobre la dignidad del hombre. Y donde no se ha predicado, lo digo con toda claridad, donde no se ha predicado el Evangelio, donde no se ha predicado la dignidad humana, y el hombre solo puede ser digno por ser hijo de Dios, si no hay posibilidad ninguna, solo podemos ser hermanos si tenemos un mismo padre, no hay otra forma de ser hermanos, solo es civilización aquella erigida sobre la dignidad humana. Otras expresiones que podemos llamar civilizatorias lo son culturales, pero yo discrepo de que se les puedan llamar propiamente civilizaciones en el sentido real de la palabra. Por tanto, tenemos que volver a ser una civilización de verdad para poder levantar una sociedad digna de lo que hemos sido, digna de nuestros padres, de nuestros abuelos, que eran bastante mejores de lo que nosotros nos creemos. Porque otro de los pecados de nuestro tiempo histórico es creernos que estamos en el Olimpo moral y que estamos capacitados de enjuiciar el pasado, pero de enjuiciarlo en el sentido de condenarlo. Ya quisiéramos ser la cuarta parte de lo que fueron nuestros padres o abuelos. Muchísimas gracias, Fernando Paz. Lo mismo digo, Alfonso, un placer. Un placer.